Alemania acaba de tomar una decisión histórica. Estamos hablando de un fracaso total. Este país está completamente acabado. Ya no tiene futuro. Te explico brevemente así tenés bien en claro lo que acaba de pasar. A las elecciones la ganó el CDU, que es la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Pero en vez de realizar una coalición con el segundo partido más votado, la AfD, quien estaría naturalmente de su lado, prefieren unirse a la izquierda y continuar con el trabajo de destrucción de Alemania. No habían pasado ni 24 horas para que Merz, el líder del partido ganador, estafe a sus votantes diciendo: ninguno de nosotros quiere cerrar la frontera, aunque se haya dicho en la campaña. Niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand. Obwohl das im Wahlkampf streckenweise behauptet worden ist. Niemand von uns will die Grenzen schließen. Ahora Alemania tendrá como mínimo 4 años más de migración descontrolada, de pobreza, violaciones, asesinatos y muerte de personas inocentes. Tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas, pero la desperdiciaron. Felicidades. Cuando parecía que el pueblo alemán finalmente iba a despertar, cuando parecía que la AfD iba a arrasar, que el mensaje de la nueva derecha iba a sobreponerse en una nación que cada día se parece menos a Alemania, al final no terminó siendo así. Sí, la AfD logró un resultado histórico, pero ¿de qué sirve un segundo puesto cuando al país lo siguen gobernando quienes lo están destruyendo? Pregúntense, ¿de qué sirve una gran elección para la AfD si los que toman las decisiones siguen siendo los mismos que abrieron las puertas para que Alemania deje de ser Alemania? Hoy el progresismo, con su agenda de inmigración masiva y de sumisión a la élite globalista, sigue en el poder. Y no solo eso, lo preocupante es que millones de alemanes han vuelto a elegir este modelo. Y lo pongo entre comillas porque muchos alemanes que han votado a la izquierda o a la centro derecha, mejor dicho, todos los que no han votado a la AfD, son los tibios progresistas y débiles que permiten que todo esto siga de esta manera. Pero muchos de los alemanes no son alemanes, solo tienen la ciudadanía, pero son los invasores, los inmigrantes que han entrado bajo todo este panorama, bajo todo este programa globalista, que obviamente van a votar por el sistema que les permitió entrar. ¿Cuánto más tiene que caer Alemania para que su gente reaccione? ¿Qué más tiene que pasar? Ya no se trata de advertencias ni de señales de alerta. La realidad está a la vista de todos. Ciudades tomadas, inseguridad a nivel récord, barrios enteros donde ya no se habla alemán y una cultura que se desvanece día tras día. Pero hay algo todavía más preocupante, algo que nadie se está animando a decir, algo que hace que la lucha sea todavía más difícil y que pone en jaque el futuro de Europa. Quédate hasta el final porque este es un tema que se presta para hablar sin pelos en la lengua, como tiene que ser, Giocho. Alemania era un país que solía ser sinónimo de orden, de disciplina, de trabajo duro. Un país que, a pesar de ser devastado por guerras y crisis, siempre encontraba una forma de levantarse. Pero hoy esa Alemania ya no existe. Y lo peor es que no fue destruida desde afuera, sino desde adentro. Las políticas de puertas abiertas, la corrección política impuesta a la fuerza y el adoctrinamiento de su sociedad han transformado el país en algo irreconocible. Berlín, Frankfurt, Hamburgo, Múnich, todas eran ciudades que reflejaban el éxito del modelo alemán. Hoy, en muchos de sus barrios, la policía no se anima a entrar. Las mujeres ya no pueden caminar solas de noche. Y lo más alarmante, el Estado protege a los invasores más que a sus propios ciudadanos. Hace unos días atrás, antes de las elecciones, posteé en X: no soy alemán y no tengo derecho a decirles a quién votar, pero cada alemán que no vote mañana por la AfD solo demuestra lo estúpido que es. Es el momento. Este último domingo, millones de alemanes fueron a votar con la esperanza de que algo cambiara. La AfD, el único partido que se animó a decir lo que nadie más dice, logró un resultado histórico. Sí, histórico para las estadísticas. Veo algunas personas diciendo en las redes sociales que la AfD logró un resultado histórico porque ha duplicado las cifras de las elecciones pasadas, pero la realidad es que no fue suficiente y no entiendo cómo no fue suficiente. Lamentablemente, por más que haya duplicado la cifra de las elecciones anteriores y demás, nada va a cambiar. Al contrario, va a estar cada vez peor, porque a pesar de todo lo que ha pasado, aunque no lo podamos creer nosotros desde kilómetros de distancia, hay millones de alemanes que han votado porque las cosas sigan yendo de esta manera. Todo eso antes de poder admitir una verdad que está a la vista de todos. Para que lo entiendas de otra forma, ganaron personas que, entre otras cosas, votan a estos tipos.
Hallo, ich bin Alexandra Herrmann, mit vollem Namen Heinrich Alexandra Herrmann. Ich bin divers. Mein Zweitname ist mein Rufname. Wenn in Deutschland 2 Familien mehr Vermögen haben als die Hälfte unserer Bevölkerung, dann heißt das, es braucht die Linke. Ja, der Genosse Artis hat mich gut dressiert, damit ich auf der richtigen Seite hochkomme. Liebe Genossinnen. La realidad es esta, Alemania desapareció. Lo que alguna vez fue una de las potencias más prósperas del mundo, hoy es un país que se ha extinguido completamente. A tal punto que si uno mira a sus propios representantes en competencias internacionales, va a ver cualquier cosa menos a un típico alemán. A ver, analicemos por un momento. ¿Por qué ha ganado un partido que sigue destruyendo a Alemania? ¿Cómo puede ser que después de tantos años de verla tan clara con la situación de Alemania, cómo ha dañado tanto su calidad de vida, la gente sigue votando lo mismo? La respuesta a estas preguntas es más increíble de lo que parece. Alemania está cayendo y nadie parece tener el valor de frenarlo. El problema no es solo el gobierno de turno, sino la mentalidad de la gente. Porque recuerden, como siempre decimos, de que cada país tiene el país que merece. Porque al país lo hace su gente. Durante décadas les han lavado la cabeza con culpa histórica, con discursos progresistas que le dicen que deben abrir sus fronteras sin límites, que deben aceptarlo todo sin cuestionar, y ahora están viendo las consecuencias en carne propia. Los barrios donde antes los niños podían jugar tranquilos, hoy están llenos de crimen. El transporte público, que solía ser un ejemplo de eficiencia, ahora es un lugar donde las mujeres tienen miedo a viajar solas. Los impuestos, bastante altos que los alemanes pagan con esfuerzos, no van a mejorar la calidad de vida del ciudadano común, sino mantener un sistema que favorece a quienes llegan sin aportar nada a cambio. Entre otras cosas, los impuestos van a cosas progres como por ejemplo programas para enseñar a los inmigrantes a coquetear y tener sexo con mujeres locales. El problema es que una vez que el daño está hecho, revertirlo es casi imposible. Una vez que un país cambia su demografía, una vez que su identidad es completamente diferente, ya no hay marcha atrás. Fíjense cómo no es casualidad que en los estados de la antigua Alemania Oriental, donde la gente vivió bajo el comunismo y vio con sus propios ojos lo que pasa cuando el Estado controla tu vida, la AfD ha tenido los mejores resultados. Ellos saben lo que significa perderlo todo. Y acá es donde hay que hacer una pausa y pensar en el futuro. Porque lo que hoy está pasando en Alemania, el día de mañana puede pasar en cualquier país. De hecho, ya ha pasado en otros países, como por ejemplo en Francia, que hoy en día es completamente un ex país. Y hay naciones que de a poco también están cambiando su cultura, su identidad, entre otras cosas, como España, como Portugal, como Bélgica, como Suecia, entre otros. También lo estamos viendo en países inclusive del continente americano, como República Dominicana con los haitianos, como por ejemplo Chile con todos los inmigrantes que está teniendo. Ya hice un video en mi canal. Y la pregunta que yo te hago a vos que estás viendo este video, ¿qué harías si estás viendo que en tu país está pasando semejante cambio? La realidad es que si dependés de un país, de un gobierno o de un sistema que no podés controlar, sos completamente vulnerable. Pero hay otra opción, la opción de elegir ser libre, de poder vivir donde quieras sin depender de políticos o de economías que van en picada, poder generar ingresos en dólares por tu cuenta sin estar atado a un salario de miseria. Eso es lo que yo hago y es lo que enseño en la plataforma La Llave del Mundo, donde podés aprender a trabajar online sin depender de horarios, sin tener que aguantar a un jefe o de estar atado a un país donde te ponen trabas en lugar de oportunidades, donde además tenés una comunidad de personas que buscan lo mismo, ser dueños de su tiempo y de su vida. Hoy más que nunca como está el mundo, tener esta libertad es clave. Lo que está pasando en Alemania es una advertencia para todos, porque los países pueden cambiar mucho en cuestión de años. Pero si vos tenés el control de tu vida, podés adaptarte rápidamente y moverte sin problemas. En la descripción te voy a dejar más info sobre La Llave del Mundo en caso de que quieras adaptarte y empezar a cambiar tu realidad antes de que sea tarde. Pero volvamos al tema, porque lo más impactante de estas elecciones no es solo que la AfD haya quedado segunda. Lo que más sorprende es quién sigue ganando y por qué. La derrota de Alemania no empezó ayer, no fue solo el resultado de estas elecciones. Esto viene de décadas de decisiones sin sentido, de gobiernos que priorizan cualquier cosa antes que a su propio pueblo. Alemania se convirtió en un país donde la identidad nacional es vista como algo negativo, donde defender tus raíces es mal visto, donde si hablas de proteger la cultura alemana te señalan como extremista. El progresismo ha hecho un trabajo quirúrgico. Le vendieron a los alemanes la idea de que su país no les pertenece,
que no se puede hablar del señor de bigote, del pintor austríaco, y que deben abrir sus puertas a cualquiera sin cuestionar. Ahora los resultados están a la vista. Ciudades que antes eran modelos de orden y prosperidad, ahora parecen zonas de conflicto. Lugares que eran símbolos de eficiencia, hoy están hundidos en crimen, caos y comunidades enteras que no tienen la menor intención de integrarse. Porque ese es un punto clave, no se integran. No es que llegan a Alemania con ganas de integrarse a la sociedad, de respetar sus valores y su cultura. Llegan con sus propias reglas, con sus propias normas y pretenden que sean los alemanes los que se adapten a ellos. Y lo peor de todo, porque como siempre decimos la culpa no es del chancho sino del que le da de comer, lo peor de todo no es que el gobierno se los permite, sino que los fomenta. Antes dijimos que cada país tiene el país que merece porque al país lo hace la gente. Bueno, me retracto, Alemania no tiene el país que merece. La está sacando regalada por la sociedad extremadamente woke, progre y débil que tiene. Y si una nación permite que su identidad sea destruida, si acepta que se la coman viva desde adentro, ¿qué derecho tiene después a quejarse? En Alemania, miles de personas salieron a votar creyendo que la izquierda iba a salvarlos, cuando son los mismos que lo metieron en este desastre. Y lo peor de todo es que ya no es una cuestión de política, es un tema de números, porque hoy en día, en muchas ciudades alemanas, el porcentaje de inmigrantes con ciudadanía es enorme. Gente que no tiene ninguna conexión con Alemania, que no tiene interés en su cultura, pero eso sí, que puede votar y decidir el destino del país. Y te preguntarás, ¿cómo se revierte esto? Bueno, la verdad es que no se revierte. Ahora es imposible, si lo que querías escuchar era la respuesta verdadera. Una vez que un país cambia su demografía, una vez que le das ciudadanía a los invasores, que haces que representen a tu país en las competencias internacionales, ya está. No hay marcha atrás, porque el voto de esas personas no va a cambiar. Nunca van a votar por medidas que reduzcan la inmigración, que fortalezcan la identidad nacional o que protejan la cultura alemana. Por eso digo que lo que pasó en estas elecciones no es una victoria, no hay nada que festejar. La AfD quedó segunda y no fue suficiente. Evidentemente los alemanes todavía no despertaron. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué más tiene que pasar? ¿Cuántas más ciudades de Alemania tienen que caer en el caos? ¿Cuántas más mujeres tienen que ser atacadas en las calles de Alemania? Y lo que está pasando en este país es un reflejo para el resto de Europa, para ver que si siguen por este camino van a terminar igual o peor. Pero todavía tenemos una pregunta clave que responder. ¿Quién está detrás de todo esto? Nada de esto es casualidad. No es que Alemania simplemente se equivocó en su política migratoria. No es que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Esto forma parte de un plan, un proyecto perfectamente diseñado y ejecutado durante años para diluir la identidad de los países europeos y reemplazar a sus pueblos por una masa sin raíces, sin historia y, lo más importante, sin resistencia. Porque un pueblo que no tiene identidad, que no siente orgullo por su historia, es un pueblo fácil de controlar. ¿Te imaginas un pueblo o una sociedad donde sus integrantes no tengan ninguna conexión con su pasado? Donde no haya sentido de pertenencia. Eso es exactamente lo que quieren. Alemania no está siendo destruida por casualidad. La están demoliendo estratégicamente desde adentro, paso a paso. Los medios de comunicación, los organismos internacionales, las élites globalistas, todos trabajan en sincronía para que esto pase. Y lo más increíble es que lo hacen a la vista de todos. Fíjate cómo reaccionan cuando un país trata de protegerse. Cuando Hungría o Polonia dicen hasta acá llegamos, ¿qué es lo que hacen? Los castigan, los llaman fascistas, los presionan económicamente, los intentan aislar, porque su modelo no permite excepciones. O todos caen o el plan no funciona. Alemania es un caso especial porque, a diferencia de otros países de Europa, la culpa histórica les pesa más que nada. Les metieron en la cabeza que no tienen derecho a defender su identidad, que tienen que compensar sus errores del pasado aceptando cualquier cosa. ¿Y qué pasa cuando un país compra esa idea? Que termina como está Alemania hoy. Una nación donde ser alemán ya no significa nada. El problema es que esto no solo afecta a Alemania, porque cuando un país clave en Europa colapsa, todo el continente siente el impacto. Mirá lo que pasó en Francia, mirá lo que está sucediendo en Bélgica, mirá Suecia. Lugares que antes eran sinónimos de prosperidad, hoy están en una decadencia total. Barrios enteros donde la policía no entra, donde la ley la ponen los inmigrantes. Y lo más irónico es que los políticos que promovieron esto viven en barrios cerrados, rodeados de seguridad privada, sin que nada de lo que hicieron les afecte. Hoy Alemania está en un punto de inflexión. Si la gente no despierta de verdad, si no se dan cuenta de los efectos que todo esto va a tener en el futuro del país, de que es realmente la última oportunidad que tienen, está condenado.
Encima estos inmigrantes se están reproduciendo a un nivel 3 o 4 veces mayor a los locales, porque las matemáticas no mienten. Cada año que pasa, el porcentaje de alemanes originales, locales, nativos se reduce y el porcentaje de inmigrantes aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si no pudieron ganar en estas elecciones, de acá a unos años, las probabilidades son mucho menos. Ni siquiera van a estar cerca. Esto es lo que está en juego, no solo Alemania, sino toda Europa. Y si hay algo que la historia nos enseñó, es que cuando un pueblo deja de luchar por su identidad, termina desapareciendo. Pero todavía hay algo más, algo que muy pocos están viendo y que puede cambiar el destino de Alemania para siempre. Alemania tenía todo para ser el país más próspero de Europa. Historia, cultura, disciplina, una economía fuerte. Pero hoy lo que estamos viendo es un país que se está apagando. Un país que está perdiendo su identidad, que está dejando de ser lo que alguna vez fue. Y lo peor de todo es que sus ciudadanos lo están permitiendo. Entonces la pregunta es, ¿hay vuelta atrás? ¿Puede Alemania recuperarse? ¿O ya está todo perdido? Algunos dirán que sí, que todavía hay esperanza, que la gente de a poco se está dando cuenta, que lo de estas elecciones fue un paso hacia adelante. Otros como yo pensamos que no. Que con la cantidad de inmigrantes, que ya no los pueden ni siquiera deportar porque son alemanes, ya tienen la ciudadanía, el futuro de este país ya está sellado. ¿Vos qué opinás? Quiero leerte en los comentarios. ¿Creés que Alemania todavía tiene salvación o que ya es tarde? Antes de irme te quería comentar, si querés entender un poquito más en profundidad cómo un país que era desarrollado, de primer mundo, pasó a ser un ex país y caer en picada cada año que pasa, te voy a dejar acá la playlist de Alemania, que hasta incluso entrevisté personas que estaban viviendo en este lugar y hasta incluso muchos se han ido hoy en día de los que entrevisté. Vas a tomar una mejor dimensión de la gravedad de este país. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, de otro.